tenemos lo que es polígonos. ¿Y qué es un polígono? Es un polígono, vamos a decir de que es una figura plana limitada o cerrada por líneas rectas. Eso es todo. Es una figura plana limitada o cerrada por líneas rectas. ¿Sí? Entonces, como tenemos que los conceptos básicos de geometría, ya sabemos que es una línea y que es un plano, ahí nos dice plana, una figura plana se está refiriendo a un plano, entonces recordemos que un plano va a ser a partir de lo que es la figura que está compuesta por 3 puntos, ¿no? Porque entonces tenemos 3 líneas, entonces ya tenemos una región cerrada, miren, en donde en este caso tenemos 3 lados. Obviamente un ángulo, vean, si está compuesto únicamente solo de dos líneas, ¿verdad? Entonces en este caso, si se dan cuenta, el ángulo no es un polígono de 2 lados, eso no existe. Sino que todos los polígonos existen a partir de 3 lados, como es el caso de acá, de lo que comúnmente llamamos como un triángulo, ¿verdad? Entonces vamos a definir lo siguiente. Entonces, al momento de saber que el polígono se puede dividir o lo podemos dividir por 2 partes, ¿verdad? Entonces los vamos a dividir o los vamos a clasificar, ya sea por su número de lados y también los vamos a dividir por el tipo de ángulos. Pero vamos a revisar acá porque tenemos para colocar texto. Entonces vamos a dividirlo por sus lados y también se puede dividir por sus ángulos. ¿Sí? Por sus ángulos y por sus ángulos. Entonces, cuando lo subdividimos por sus lados, vamos a saber de que entonces vamos a tener este tipo de polígonos. Mire, vamos a saber que son regulares. ¿Sí? Y también vamos a tener entonces los polígonos que son irregulares. Ahí estamos, ¿bien? Polígonos regulares y polígonos irregulares. Cuando nos referimos a polígonos regulares, estamos hablando de polígonos que son congruentes. ¿Sí? Y cuando hablamos de polígonos regulares, pues obviamente es todo lo contrario a lo que tenemos acá, ¿verdad? Que vamos a decir de que no son congruentes, ¿verdad? Y acá está, ¿ven? Ahora bien, ¿qué quiere decir regular, regular? ¿Y qué quiere decir congruente y no congruente? Entonces vamos a analizar lo siguiente, ¿ven? Y aquí tenemos polígonos. Tenemos diferentes polígonos. En este caso solo tenemos hasta de 6 lados. Pero recordemos que todos los polígonos, incluso vamos a tener polígonos de 8 lados, polígonos de 9 lados y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces la característica principal es esta. Miren, si se dan cuenta, acá tenemos el final gono, ¿verdad? Entonces quiere decir de que para colocar el polígono de 7 lados tenemos que buscar un prefijo que se refiere a 7. Y ese sería, tenemos acá el ep. Prácticamente utilizamos números, ¿cómo se llaman estos? Ordinarios, ¿verdad? Entonces tenemos hepta, hepta que quiere decir 7 y la terminación gono que se refiere a un polígono, a una figura, solo que en este lado nos estamos diciendo figura de 7 lados. Entonces, ¿cuál es el prefijo para referirse a 8? Sería octa. Entonces aquí estamos diciendo, miren, 8 y con el sufijo gono estamos diciendo lados, ¿verdad? Entonces tenemos 8 lados y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un polígono de 20 lados. ¿Cómo le podríamos llamar? A ver, ¿alguien me puede decir?
¿Cuál sería el prefijo en números ordinarios que podríamos utilizar para la palabra, para el 20? Entonces, Vigesígono. fíjense que en ese caso, por eso tomaban en cuenta el 20, ¿sí? Porque van a haber algunos tipos de polígonos que ya van a estar definidos, ¿sí? Pero por lo general siempre utilizan este de acá. En este caso, el prefijo que se utiliza para este en particular es el icoságono, ¿sí? El punto está de que vamos a poder, el prefijo va a depender del número de lados, entonces, en este caso, los prefijos más que todo, la cuestión acá es de que se deriva de latín, más que todo de una palabra griego. Entonces, el prefijo icosa se refiere a un componente que significa 20, ¿verdad? Simplemente eso. ¿Y por qué tienen nombres algo raros? ¿O por qué no tienen que ver con nuestro lenguaje? Es porque, como por ejemplo, esta geometría se le llama geometría euclidiana. Y se llama euclidiana porque en tiempos antiguos se le hace la referencia a este tipo de estudio a un matemático y filósofo griego que llevaba el nombre de Euclides. Entonces, en el tiempo que se realizaron sus escritos, obviamente están escritos en latín, ¿verdad? Entonces, al momento de traducirlos a nuestro lenguaje español fue que se optaron por este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, en ocasiones vamos a encontrar nombres que nosotros vamos a encontrar que son un poco extraños, ¿verdad? O que son raros o que no son acordes a nuestro lenguaje. Pero ¿cuál es la explicación en esa? Pues es tan simple, ¿verdad? Es la transición de latín a español. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en Grecia el idioma que se utilizaba pues era el griego y el latín. Entonces, esa combinación de traducciones y de escritos, porque en ese tiempo los escritos filosóficos, ¿verdad? Pues tenían mucho que ver porque eran personas que eran sabios, ¿verdad? En ese tiempo, un matemático, pues obviamente era filósofo, escritor y un montón de situaciones más, ¿verdad? Que le hacían de que descubrieran ciertas cosas. Entonces, por ese simple hecho es de que cambian o varían los nombres de las cosas, nada más. Entonces, eso sería por el número de lados. Otra de las cosas es, como habíamos dicho, que el polígono regular, irregular, y nos estamos refiriendo a algo que es congruente y algo que no es congruente, entonces veamos estos ejemplos. ¿Ustedes se dan cuenta que estas figuras de acá, miren chicos? Cuando nos referimos a un polígono regular y a un polígono irregular, el polígono regular es aquel de que va a tener sus ángulos van a ser congruentes, tanto como sus lados. ¿Y qué quiere decir con congruentes? Que prácticamente podemos definirlo como es algo que es igual o es idéntico, comparte características. Entonces, en este caso, miren chicos, tenemos que este polígono es regular. ¿Y por qué regular? Porque los ángulos que tenemos acá son congruentes y los lados también son congruentes también, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? De que son iguales o comparten características. ¿Ya? Entonces, miren acá. Si yo mido todos los ángulos de este pentágono, me voy a dar cuenta que son iguales. Lo mismo pasa con sus lados. Y si yo mido los ángulos de este de acá, me doy cuenta que son iguales. Entonces estamos hablando de un polígono regular, a diferencia de un irregular. ¿Cuál es la característica del irregular? Miren, en este caso, vean, vamos a tener ángulos distintos. Entonces, si se dan cuenta, aquí no existe congruencia. Miren, ¿por qué? Porque todos los ángulos son distintos. Entonces, y si medimos los lados, pues también nos vamos a dar cuenta que no son congruentes, o sea, no son iguales. Entonces, ¿qué tipo de polígono es este? Es polígono irregular. Entonces, a eso se refiere con congruente. Congruente quiere decir de que no va a tener sus lados ni iguales, ni tampoco sus ángulos. Perdón, eso es no congruente. ¿Y congruente qué quiere decir? De que sí va a tener relación los lados y los ángulos.
Tal es el caso que pudimos verificar acá, ¿verdad? Los polígonos regulares, ¿qué son? Aquellos que tienen tanto sus lados como sus ángulos iguales. Y polígonos irregulares, ¿qué son? Son los que no tienen iguales sus lados y sus ángulos. Pero en resumen, ¿cómo podemos definir entonces congruente y no congruente? Recordemos que algo congruente es algo que va a tener características iguales, ¿sí? Y algo no congruente, pues es todo lo contrario, algo que no va a tener características iguales. ¿Les estamos entendiendo hasta el momento, chicos? Sí, profe. Profe. Sí. Disculpen, chicos, perdón. Entonces veamos lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa cuando subdividimos ahora por sus ángulos? Entonces, cuando subdividimos ahora por sus ángulos, entonces vamos a definir dos grupos, que es cóncavo, ¿sí? No sé si ya escucharon esta palabra, chicos. Ya, profe. En primaria, supongo, si vieron lo de polígonos. Bueno, si no, pues lo vamos a definir ahora, ¿verdad? Y tenemos lo que es convexo, ¿sí? Cóncavo y convexo. Y se van a dar cuenta que es tan fácil identificar un tipo de polígono y el otro. Entonces recordemos, regulares e irregulares, congruentes y no congruentes. Y por ángulo estamos hablando de cóncavo y convexo. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces prestemos atención. Voy a borrar esto acá para que revisen. Entonces, el concepto, acá abajo miren ya están escritos qué es, pero entonces vamos a reforzar por qué características. Entonces, antes de iniciar a explicar, quiero que observen esto. Solo obsérvenlo. Observen esto, observen esta y observen esta, ¿no? Si se dan cuenta, en este caso tenemos dos cóncavos. Acá, miren. Pero no son iguales. ¿Por qué? Porque entonces no puedo definir que un cóncavo es por qué regular o irregular. Porque en este caso, miren, este polígono que está acá, este sí es regular. Pero este no lo es, miren, porque no tiene congruentes sus ángulos ni tampoco lado. Entonces, ¿cuál será esa característica? Observémoslo simplemente. Solo observen y traten la manera de identificar ciertas características. Observemos la figura. Tomémonos nuestro tiempo. Bueno, entonces retomemos. Vean, pues. Vamos a hacer un zoom acá. Y observemos lo siguiente. Si se recuerdan, o sea, los polígonos están definidos por vértices. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar un cóncavo y un convexo? Presten atención, porque de este se basan todos los demás y es el mismo principio. Miren, pues. Voy a definir un polígono. Cóncavo va a ser aquel que, por ejemplo, yo voy a colocar acá un punto, miren, de inicio. Y voy a trazar líneas hacia los otros vértices. Menos los que están a la par, ¿va? Porque si yo trazo una línea de aquí, del A al B, miren, o sea, estoy hablando del mismo lado, ¿verdad? Entonces no tiene que ocurrir eso. No tengo que irme a un lado que ya conocemos, ¿verdad? Sino que a los vértices que no tienen línea. Y si me ubico aquí en A, miren, voy a trazar una diagonal para acá. Y también voy a trazar una diagonal para acá. Si me ubico en el D, miren, está la diagonal de acá y la diagonal de acá. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, miren, todas las diagonales posibles están dentro del polígono. Entonces, cuando ocurre esto de que están dentro del polígono, nos referimos a un cóncavo. ¿Y qué es un convexo? Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque entonces, si hacemos el mismo experimento, por ejemplo, yo me ubico acá en el punto A, miren, obviamente voy a tener una diagonal para acá. Pero si se dan cuenta, dentro de esa diagonal va a haber una diagonal que está fuera del polígono. Entonces, cuando hay una diagonal fuera del polígono, estamos hablando de un polígono convexo.
Entonces, si analizamos este ejemplo que tenemos acá, miren, tendríamos este de acá, que se vendría este para acá, se vendría este para acá. Miren, todas las diagonales posibles. Tenemos este para acá, tenemos este hacia acá y tenemos este hacia acá. Por lo tanto, tenemos este para acá. Y si hacemos las demás diagonales, nos damos cuenta de que hay unas que ya están definidas, ¿no? Entonces, vean, así quedaría. Entonces, todas las diagonales están dentro del polígono. Entonces, es un polígono cóncavo. Por eso tenemos acá cóncavo. Y este, miren, con el simple hecho de observar de que de este vértice a este vértice, vean, esto de acá está afuera, es un polígono convexo. Y esa sería la clasificación de los polígonos, chicos. Para algunos esto es repaso, para algunos otros es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, chicos, no sé si hay alguna duda por el momento. No, profe. Entonces, únicamente les voy a compartir esto para que ustedes vayan revisando entonces qué tareas tienen que tener hasta el momento. Miren, ¿ya se dieron cuenta? El día de hoy tenemos entonces la tarea de la página 211. Entonces, por favor, revisen esto. Estas 2 semanas no voy a empezar a exigir, pero a partir de la semana 3 voy a enviarle reporte a mi Suseli, en donde van a ir las páginas para que entonces sus papás me ayuden a que ya van a tener ellos en conocimiento qué es lo que tienen que hacer, porque esta unidad pasada confíe plenamente en ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Pero para poder reforzar esa confianza, entonces vamos a compartir esta información también al mismo tiempo, para que me los pongan a trabajar, para que no se atrase. Entonces revisen acá, miren, esto es lo que ya tienen que tener trabajado, vean. Tienen que tener trabajado de las 183 a las 211. Recuérdense que todo esto ha sido trabajo diario. Por lo tanto, si usted puede venir y va a venir a indicar de que es mucho, pues eso ya es asunto personal. ¿Por qué? Porque aquí están las fechas para cada una, mire. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por acá con respecto a esto. No, profe. No, ¿verdad? Ya está más claro. Entonces, por favor, compartamos nuestras imágenes, cámaras, ¿sí? Para tomar la asistencia del día de hoy. Entonces, jóvenes, que tengan un buen día. Nos vemos el día lunes y esta tarea la van a poder subir a partir del día sábado. Recuérdense, jóvenes, ya no vamos a utilizar hoy mismo, sino vamos a hacer hasta el día sábado, porque entonces así usted, si no ha avanzado con su tarea, ¿sí? Va a tener chance de poder venir y avanzar, miren, el día de hoy, el día de mañana, incluso hasta el día sábado, podría avanzar y de una vez terminar hasta la semana 2 y dejarse quitarnos toda preocupación de eso, porque entonces quiere decir de que usted ya está llenando su último portafolio. ¿Sí? Recuérdense que el último portafolio no va a haber excepción de recibirlo tarde. Entonces, si no hay ninguna duda, que pasen un feliz día y hasta la siguiente semana será. Cualquier duda saben que me pueden escribir, jóvenes, y por favor se cuidan bastante. Nos vemos y un buen día para todos. Gracias, profe. Igualmente. Adiós. Profe. Adiós, Nos profe. vemos. Día. Feliz día. Profe, Dios. Adiós, se cuidan.